Vamos a iniciar esta conversación y este viaje de hoy día, porque esto va a ser una conversación y un viaje, citando a una gran poeta nicaragüense, Gioconda Belli. Gioconda Belli nació en Nicaragua en 1948 y su poesía, según José Coronel Ultrecho, no dan ganas de compararla, dan ganas de ponerla a la par, no solo a los mejores poetas actuales, sino de todas las grandes poetas que han existido desde Safo. Y Gioconda Belli escribió Los portadores de sueños, del cual voy a leer un fragmento. Dice ella: en todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida, que siempre se renueva, engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche. Sus madres los encontraban llorando por un pájaro muerto y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos reverdecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron por el mundo los portadores de sueños, atacados ferozmente por los portadores de profecías, habladoras de catástrofes. Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías. Dijeron que sus palabras eran viejas, y en efecto lo eran, porque la memoria del paraíso es antigua en el corazón del hombre. Los acumuladores de riquezas les temían y lanzaban sus ejércitos contra ellos, pero los portadores de sueños todas las noches hacían el amor y seguían brotando su semilla del vientre de ellas, que no solo portaban sueños, sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar. Hasta aquí este hermoso poema de Gioconda Belli. En nuestra conversación de hoy día y en nuestro viaje que vamos a iniciar en este mismo momento, está con nosotros uno de esos portadores de sueños, Alberto Ruz Buenfil, llamado también o conocido como el Subcoyote. Nació en Ciudad de México. Él mismo se define como un empresario social, hemos colocado aquí empresario social nómade. Es cofundador de la ecoaldea Huechucoyolt en Tepoztlán, coordinador de la caravana Arcoíris por la Paz desde 1996 y ha publicado en español Guerreros de Arcoíris, La leyenda del cuarto mago, Capítulos de Regina, entre otros. La historia de Alberto, este portador de sueños, él mismo nos la va a contar, es una historia apasionante, envidiable para todos los sedentarios. Lo vemos pasar siempre de un lugar a otro. A veces va a Tierra del Fuego, a veces está en Colombia, a veces está en Ecuador. Ha estado en cientos de países, siempre con su lema favorito: todo es posible. Y su libro, el que vino a lanzar a Chile, Hay tantos caminos, es un diario de viaje de este inusual recorrido que rescata la filosofía y la manera de habitar el planeta de los antiguos nómades, nuestros antepasados. Alberto, yo te agradezco muchísimo. Muy bienvenido a Chile y muy bienvenido a esta belleza de pensar. Muchas gracias también por hacerme el espacio para poder contar historias, no solamente a los que nos van conociendo en el camino, sino a un público un poco más amplio y que además tenga la capacidad de entender lo que estamos haciendo detrás de lo que estamos haciendo. Alberto, yo partí con este poema de Gioconda Belli porque yo sé que es una poeta que tú amas profundamente. Así es. Y me gustaría saber, tú colocas ese poema dentro de tu libro, Sí. ¿cuál es tu relación con la poesía de Gioconda Belli? Mira, precisamente este poema lo convertimos en una obra de teatro. Y de hecho, en los primeros 2 o 3 años del viaje, mientras viajábamos entre Costa Rica, que fue entre Nicaragua, que fue por primera vez me conocí su poesía, hasta Colombia, había uno de nuestros espectáculos que se llamaba Portadores de Sueño. Entonces, básicamente lo que hacíamos era ilustrar con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de viajar y con nuestra manera de pensar y de sentir, ilustrar que este poema no es simplemente un poema, sino que es el relato de nuestra vida, de nuestro hacer y de otros muchos haceres que también son paralelos a los nuestros y que también por allá andan sembrando sueños, ¿no? Portando sueños. ¿Qué es lo que es un portador de sueños? Si tuvieras que explicarlo simplemente. Ya. El sueño es de alguna manera la proyección interiorizada
de lo que quisiéramos o de lo que más tememos. Sueños cuando es lo que más deseamos, pesadillas cuando es lo que más tememos. Entonces, en un mundo que cada vez se convierte más en un mundo de pesadillas realizadas, me parece muy importante rescatar cada uno de nosotros su sueño de lo imposible para volverlo posible. Y como dicen los indígenas, para caminar nuestros sueños es algo como una manera de plantearse la vida de una manera distinta, no simplemente seguir un patrón, una vía o un destino que parece así inexorable, sino atrevernos a soñar y a través del soñar ver qué necesitamos para caminar esos sueños. Y la caravana Arcoíris ha sido básicamente eso, un grupo de gentes que venimos viajando, jóvenes y otros jóvenes con canas como yo, que estamos caminando nuestros sueños, que cada quien que llega a este proyecto de caravana nómada errante, llega con su pequeño sueño particular y lo suma a este sueño colectivo que es la caravana de sueños, porque en un momento dado también muchas veces dicen no es la caravana arcoíris, es la caravana de los sueños, porque tantas veces nos encontramos con gente que dice siempre soñé hacer lo que tú estás haciendo. Entonces estamos viviendo nuestros sueños y los sueños de mucha gente que lo soñó, pero no se atrevió a caminarlos. Hay algo que me fascinó de inmediato cuando recibí este libro, entre paréntesis, Hay tantos caminos, un libro que fue rescatado de las llamas, eso fue, está todo quemado, chamuscado, eso es muy interesante, ¿no? ¿Cómo fue que se quemó este libro? Era el último, parece que quedaba ese. Mira, el libro apareció en México apenas el año pasado, y yo estuve en México ahora en diciembre y en enero, y por primera vez traje 100 libros a Chile para empezar a promoverlo, para empezar a contarlo, para empezar a pasarlo, ¿no? Y en este momento estábamos viviendo en el Cerro Blanco, en este parque maravilloso donde el hermano Patara, un guardián de la tradición aymara, nos prestó el espacio para acampar. Y una noche, la ruca, el espacio donde estábamos viviendo, se incendió. En el incendio se perdió la casa, se perdió casi todo lo que había dentro de nosotros, se salvaron 4 personas que estaban dentro, pero mis 100 libros también fueron parte de la ofrenda, como me dijo Patara, no es una pérdida, de la ofrenda que le hicimos a la vida. Y curiosamente, después de que pasaron los bomberos, que generalmente acaban con lo que quedaba, había una cajita debajo de todos los escombros, y en esa cajita estaban, de los 50 o 60 libros, 7 o 8 que estaban en esta condición, y que son ya históricos realmente, porque fueron purificados, ¿no? Han pasado la prueba del fuego. Son libros chamánicos, ¿no? Sí, de hecho, yo mientras lo leía, me manchaba las manos con ceniza, entonces muy interesante, sentí el olor del fuego. Había una experiencia física, sí, así es, y mítica, sí, ¿no? así es. Tú mismo has dicho a propósito de esto, hablaste del desapego en el fondo, que la caravana, el proyecto que tú has impulsado y que has realizado desde 1996, creo. Esta caravana Esta última, desde el 96, sí. que la caravana es una escuela para conocer el desapego, un laboratorio para conocer la humildad. Explícame esa idea. Ya, casi siempre cuando la gente nos pregunta qué es lo más difícil del viaje, los chicos contestan las familias, ¿no? Es decir, el dejar a la familia, ¿no? O sea, el hacer una pausa en la vida y decirle adiós o hasta luego a los más queridos, ¿no? Y junto con eso también son los alimentos, los olores, son las costumbres del lugar donde uno viene, donde uno proviene. La caravana implica todo el tiempo cambios de escenario, y el cambio de escenario implica cambios de seres queridos, cambios de lugares como conocidos, cambio de sabores a los cuales uno se va acostumbrando más rápido de lo que uno pensase, ¿no? Y es curioso cómo la gente más apegada, en un mes de estar en un sitio, ya empieza a sentir el temor de partir a lo desconocido. Entonces, partir a lo desconocido es una experiencia de renovación y de mantenernos en estado de presente, en alertas todo el tiempo. Entonces, la caravana implica y nos obliga constantemente a este ejercicio, al llegar a un sitio, enraizarnos, desarrollar amistades, conexiones, actividades que nos ligan al sitio con amor, generalmente, siempre, y que en un momento dado, cuando las señales están ahí de partir, tomar una respiración bien fuerte, soltar
y abrirnos de nuevo a lo desconocido, ¿no? Esa enseñanza del desapego es la enseñanza de los grandes místicos, era una Todos palabra los- favorita de Santa Teresa, entre otras, y me recuerda un poema, ya que tú siempre has estado partido, toda tu vida tú has partido, estás en permanente partida, o recomienzo, un poema de un poeta belga, cuyo apellido no recuerdo, que dice que partir es morir un poco, Sí. uno deja de uno mismo en todo lugar y en todo lío. Partir c'est mourir un peu. De alguna manera esta también es una escuela de muerte, ¿o no? Ya. De muerte y vida. Estar en un lugar, quedarse un tiempo, volver a comenzar todo de nuevo desde cero. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo se puede vivir con tanto cambio? Si uno se estresa a veces en la vida sedentaria y Sí. pequeña que uno lleva con un Sí. cambio de casa, Sí, sí, sí. ¿cómo resistir tanto cambio y tanta muerte? Esa es una buena pregunta. Y es una pregunta que me hacen mis hijos también todo el Ujú. tiempo, ¿no? Es decir, yo tengo cuatro hijos, digamos, genéticos. Ujú, Y mi vida, no solamente de estos últimos 10 años, sino prácticamente de los últimos 40 años, ha sido una vida de partidas. ujú, Y en muchas de esas partidas ellos han estado conmigo y en otras se han quedado. ujú. Y obviamente que estos niños que fueron creciendo con un papá medio verdadero y medio mítico, medio legendario, que llega, aparece con 1000 historias, como el Big Fish, como el pescado grande de la Sí, claro. película, y que vuelve a partir, Sí. ha dejado siempre en ellos esta sensación de dolor, Mm. de nostalgia, de pena, de tristeza, que se renueva cada vez que el personaje yo reaparece en sus vidas. Al contrario, también es lo mismo. Es decir, para mí trato de vivir cada situación y cada momento como en este, como si fuera el último de mi vida, ¿no? O sea, que cada momento es el único que existe, porque sé que al salir de aquí todo puede pasar. Ujú. Aquí mismo también podría pasar todo, Ujú. pero de aquí en adelante, al Mm. momento que salgo de aquí, puedo dejar todo. Entonces, ha sido para mí una práctica. Cada vez que yo cierro un ciclo, que puede ser de una hora, de un día, de un año, en el momento que estoy viajando al siguiente sitio, en ese momento hago una recapitulación. Si Ujú. estoy volando, si estoy cualquier cosa, y escribo y vacío todos los archivos en el disco duro externo, ahí queda todo, y cuando ya llego a la nueva situación, ya no traigo nada de lo que son los apegos emocionales al sitio que acabo de dejar. Entonces entro limpio, vacío a cada sitio, y con esa posibilidad puedo empezar a volver a llenar el vaso también, como sabemos que es parte también de una filosofía, de no andar viviendo con un vaso lleno donde no cabe nada, ¿no? ¿Y de dónde viene esta sed, esta necesidad de vivir todas las realidades? Tengo la impresión que de alguna manera, así como un escritor al escribir y crear mundos ficticios, quiere vivir muchas más vidas que la que le tocó vivir, Sí. tal vez detrás de esto es que tú querías vivir todas las vidas, y no Así solo la es. tuya, la que te tocó vivir. No, Quizás no. esa es la sed de fondo, ¿no? Sí, bueno, de niño la sed era la lectura, ¿no? O sea, yo era un avidísimo lector desde muy, muy niño. De hecho, mi padre no me hacía regalos de los regalos normales que le hace un papá a un hijo, sino que cada cumpleaños, cada Navidad me llevaba a una librería y me decía, escoge 7, 8, 9 libros y este es tu regalo, ¿no? Y desde muy chico empecé a vivir cada libro como una parte de mi vida. Y como vivía yo en un escenario que me lo permitía, porque vivía yo en el sur de México, en la península de Yucatán, y mi padre era arqueólogo y yo tenía posibilidad de estar en la selva, de estar en los templos, de estar en la playa, de estar entre los árboles, entre cuevas, entre pirámides, cualquiera de los guiones de los libros que leía se convertía en una vivencia. Y como siempre he sido una persona carismática y siempre he tenido amigos que viven conmigo mis sueños, desde muy chico empecé a vivir todos los personajes de mis aventuras. Pero en cuanto llegué a los 18 años y empecé a darme cuenta que no era suficiente, ni la universidad no podía contener toda mi hambre de conocimiento, ni mis colecciones de estampillas ni de monedas de diferente al mundo llenaban mi deseo de verdad de conocer esos nuevos paisajes, nuevos lugares, nuevos personajes, nuevas culturas todo el tiempo. A los 18 años descubrí que el dedo era un magnífico instrumento de viaje Ya. y aprendí que con una mochila, un saco de dormir y el dedo podía ir a cualquier parte. Entonces empecé a viajar así y poco a poco empecé a contagiar a otros con ese mismo espíritu, que en esa época que el libro de Jack Kerouac, en el de camino, On the the road. Road, no, se volvió casi la Biblia de toda mi generación. Era como básicamente las dos cosas, viajar y contar la historia automática, o sea, como hacía Kerouac, ¿no? Es decir, él
Su ejercicio literario era lo mismo, hacer una recapitulación con todo lo que iba viniendo, y esa literatura nueva de los Estados Unidos, de esa generación beat, se volvió también mi camino de entrada al viaje y a la literatura. Es decir, viajar y escribir lo que viajo, testimoniar lo que viajo, se convirtieron en los dos puntos fundamentales que me vienen guiando desde entonces, ¿no? Tú viviste en la península de Yucatán, por lo tanto tienes un contacto con un trasfondo étnico y con una cultura extraordinaria, que es la cultura que floreció ahí, el pueblo maya. Así es. ¿Tiene alguna conexión esta necesidad de viajar, esta manera tuya de enfrentar la vida, tal vez con algo atávico mayo que estaba ahí en el aire y que tú lo recibiste desde tu infancia? Bueno, el dato que todavía no le hemos dado a los que nos están viendo y escuchando es que, aparte de que viví en el sureste de México, mi padre era arqueólogo, arqueólogo que se dedicó precisamente al rescate, al estudio, a la investigación, a la reconstrucción de los principales centros ahora arqueológicos verdaderamente ceremoniales del pueblo maya. Entonces, parte de mi formación tuvo obviamente que ver con esta cercanía a un universo que parecía de ciencia ficción, porque básicamente todos esos templos, esas ciudades mayas son increíbles, ¿no? Increíbles en cuanto a diseño, en cuanto a magnificencia, en cuanto a magnitud, en cuanto a orientación, en cuanto a tales cosas, ¿no?, que no son nuestras ciudades contemporáneas. Entonces, el haber vivido y crecido entre esos lugares me llevó obviamente a pensar que este mundo de la Tierra no era el único habitado en el universo, que seguramente tendrían que ver otros universos habitados por seres igual o más desarrollados que nosotros. Y hay algo en mí de tratar de pensar que todos los seres humanos somos de alguna manera esporas de culturas que florecieron o que todavía florecen o existen en algunas otras partes del universo. Entonces, siempre dentro de mi búsqueda de conocer todos los caminos que pueda en esta tierra, siempre hubo también, como en Julio Verne, la posibilidad de algún día viajar a las lunas, a otros universos, ¿no? Y bueno, conociendo ya también muchas de las posibilidades, hipótesis sobre el pueblo maya, que hablan precisamente de emigraciones, primero de proveniencias Éxodos, galácticas, ¿no?, y de éxodos galácticos, ¿no? Obviamente que también eso ha sido una fascinación con la cual siempre me he identificado. Pero, y eso me recuerda una cosa, alguna vez algún chamán que me hizo todo un trabajo me dijo: tú eres de la tierra, ¿no? O sea, tú eres de la tierra, y cuando tengamos que partir, tu trabajo es aquí en la tierra. Y entonces viene esta otra parte, ¿no? Es decir, que los mayas no fueron una cultura que vino y se fue, es una cultura que vino y sigue acá. Entonces, de ahí que mi vinculación con el pueblo maya, y a través del pueblo maya con todas las culturas originarias, culturas primarias, primigenias, las que todavía están aquí después de milenios, se ha convertido también en una parte de mi misión. Es decir, ¿de qué manera puedo ayudar a los que estamos aquí en la tierra? ¿De qué manera puedo preservar lo mejor de esa herencia? ¿Y de qué manera puedo rescatar de esa herencia mensajes, información, consejos para las culturas que vienen y para la cultura en la cual estamos hoy? Entonces, es un poco viaje al pasado y viaje al futuro. Es decir, algún amigo mío alguna vez me dijo: tu padre fue un arqueólogo del pasado, tú eres un arqueólogo del futuro. Es decir, de alguna manera estás creando algo para que quede para los arqueólogos del mañana, rescatar algo de lo que fue este tiempo, ¿no? Ahora, lo que tú estás creando, sin embargo, no son edificios, no son templos, no son lugares fijos. Lo que tú has creado es una caravana. Una caravana que es esta caravana que vemos aquí, en esta fotografía, en esta primera fotografía que vamos a mostrar. Es decir, es algo que parte, es una especie de templo, de bus templo, pero que recorre lugares y que no queda en ningún lugar. Explícanos cuándo comenzó esta idea de la caravana, cómo partió, cuáles son sus orígenes. Ya, esta caravana precisamente partió de un encuentro, de muchas tribus que se realizó en Nuevo México, en los Estados Unidos, en el año del 95, donde ante todas estas diferentes círculos hubo una especie de consejo, donde cada quien traía su visión. Y en esa visión algo me impulsó a pararme y decir: mi propósito en este momento es crear una caravana que parta de este lugar, Nuevo México,
desde este momento y que algún día llegue la Tierra del Fuego. Entonces, saliendo de este encuentro, me encontré el maíz, me encontré que estaba yo viviendo en una cultura entre los pueblos navajos, los hopi, que están vinculadas al maíz, como la mexicana, como la maya, como la azteca, como todas las culturas americanas. Entonces me decidí que este viaje tendría un sentido también de recorrido, de peregrinaje, por las rutas del maíz. Ir recogiendo semillas y llevando semillas, obviamente no físicas, como tú dijiste antes, mi trabajo es más sobre lo onírico, es más sobre el sueño, sobre la siembra de esperanzas, portadores de sueños. Entonces, cuando encontramos que finalmente alguien nos donó un autobús, que es ese autobús que acabas de mostrar, ese autobús lo diseñamos como un choclo, como una mazorca de maíz con granos de todos los colores, y digamos que la profecía, el mito que quisimos crear y en el cual quisimos participar fue el recorrer las Américas sembrando semillas de esperanza, semillas de paz, semillas de alegría, de amor, de respeto a la vida, en todas sus formas, las visibles, las invisibles, y ir recogiendo también en el camino las semillas que nos fueran entregando la gente que íbamos encontrando en el camino. Entonces, nació con esta visión y nació también de profecías, de viejas profecías, como también cuenta el poema de Gioconda Belli. Nació de la profecía de los guerreros del arco iris. ¿Quiénes son los guerreros del arco iris? Ya. Los guerreros del arco iris son una leyenda que yo rescaté en los años 50 de un escritor indígena, un indígena del Norteamérica, que hizo una recopilación de cuentos de los antepasados que de alguna manera preveían la catástrofe social, ecológica, psicológica, espiritual, en el cual la confusión del encuentro entre diferentes mundos conduciría al planeta entero. El Babel posmoderno. La Babilonia y el Babel en el que vivimos, ¿no? Y dentro de esta profecía ellos mismos decían, en el momento que el búfalo desaparezca de las planicies, que no se vean más águilas en el cielo, en el momento que las aguas mismas no se puedan beber, que el aire se vuelva irrespirable, que ya no son más que las ¿Qué me lo dice a nosotros? Aquí en Santiago, Santiaguinos, ¿no? o en el Distrito Federal, ¿no? Sí. En ese momento surgirán gentes, tribus, clanes, familias, que se identificarán más allá del color de su piel, de sus creencias, de su profesión, de su nivel social, se identificarán en una mirada que se reconocerán como hijos de la tierra y como cuidadores y protectores de la tierra y por lo tanto de la vida. Y estas personas que despierten a esta conciencia se identificarán con el arco iris, serán los primeros guerreros de paz de la nación del arco iris. Yo me tomé en serio la profecía y básicamente desde los 60, 70 que empecé a tener clara cuál sería mi destino, mi camino en esta vida, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Tú llevas una bufanda del arco iris y el arco iris es un símbolo muy bíblico, tiene que ver con el después del diluvio, ¿no? Precisamente, es decir, el diluvio está aquí ya, o sea, el diluvio lo estamos viviendo todo el tiempo. Y para mí el arco iris, de nuevo, como en la Biblia y como básicamente en la mayor parte de las historias de origen, de génesis de las diferentes culturas, es el mensajero de que las tormentas han pasado, es decir, es la luz después del túnel. Entonces, lo que realmente ha guiado mi vida es afirmar que el arco iris está ahí. El arco iris no se puede apresar, a diferencia de otros elementos como el agua, como el mismo sol, que se pueden convertir en algo que incluso se le puede dar un uso. El arco iris aparece, nos deja una imagen y se va. Y eso es lo que soy yo, eso es lo que es la caravana arco iris, es lo que vamos haciendo. Vamos pasando por los diferentes escenarios donde la vida nos va guiando, nos encontramos con gentes que están despertando, despertamos juntos a este despertar colectivo de pensar de que todo es posible y que por lo tanto podemos crear lo que soñamos, y en el momento, en el día, en el momento, en el año, en el mes, la luna que estamos juntos,
tratamos de crear pequeñas aldeas de paz. La caravana cada vez que se estaciona es una pequeña aldea de paz a la que confluyen gentes de todo tipo. Y en ese momento, en ese espacio, se vive lo que se cree. Y entonces, en un momento dado, se empaca y parte. Pero deja algo aquí adentro, aquí adentro, que eso es el mensaje, ¿no? Mientras te escuchaba y haciendo relaciones con el arcoíris, se me puso esta imagen. Tú eres un Noé maya, la caravana es el arca, pero es el arca no de una tribu, como lo fue el arca original, de un pueblo. Es un arca que va llevando o recogiendo lo mejor de cada tribu. Así es. ¿Podría ser esa una forma de Eso contar es. tu historia? Ya la contaste. Ya, no necesitamos hacer nada más. No hay que ni siquiera comentarlo. No, ya, más allá. Es eso, sí, de alguna manera. Y viéndolo desde otro ángulo, ¿no? La caravana también es una escuela donde los chicos voluntarios que vienen desde unos meses, algunos a varios años, y que vienen obviamente atraídos por esta misión, de la cual se enteran a través de nuestra página web, porque no es solamente subirse a un bus, tocar tambores y pensar que todo es bonito. La caravana es un trabajo constante, permanente, y una escuela bien rigurosa. Rigurosa. Ahí se aprenden oficios, técnicas. De todo tipo, sobrevivir. Entonces, de alguna manera yo pienso también que la gente que pasa por la caravana fortalece su destino como los futuros Noés, ¿no? Del destino planetario, del destino de nuestra especie. Es decir, que a través de la caravana yo estoy contribuyendo con mi experiencia a pasársela a jóvenes que mañana, en cualquier lugar que esté, en cualquier camino que la vida los lleve a caminar, habrán fortalecido su espíritu de servicio, de amor por la diversidad, de apertura, de desapego, de compromiso, y que eso se lo llevarán a cualquier sitio que vayan. Entonces, de alguna manera yo vengo formando también jóvenes guerreros del arco iris y jóvenes amazonas, sacerdotisas del nuevo tiempo, ¿no? O sea, gente que siento que la experiencia los marca de por vida, y que es un antes y un después para cualquier cosa que escojan hacer. Tú de alguna manera estás haciendo una especie de revolución pedagógica, estás cambiando la academia de Platón, esa academia que está fija en un lugar y una polis, sí, por una academia que viaja en un bus. Vamos a mostrar algunas imágenes que tú misma vas a ir comentando, por ejemplo. Pues básicamente la foto que tienes ahí, ¿no? Es la caravana tiene diferentes maneras de entrar en contacto con los pueblos, con las comunidades, con los sitios donde vamos quedándonos, y lo hacemos a través del arte, a través de talleres, y muchas de nuestras obras de arte tienen que ver básicamente con pasar el mensaje de que la tierra es un ser vivo del cual nosotros dependemos y depende de nosotros, que hay una interacción entre nuestro hacer, nuestro sentir y la vida misma del planeta. Entonces, muchos de los trabajos que hacemos, en tanto, como te decía, en conferencias, en talleres, en trabajos con los medios, es contactarnos con esta parte, ¿no?, de la naturaleza, con esta parte de que consiste en los elementos, que consiste en la diversidad entre bosques, entre animales, entre la diversidad entre montañas, entre ríos, cómo nuestro trabajo es básicamente ser protectores de todo eso. Esto, perdón, esta imagen, por ejemplo, muestra, ustedes montan un verdadero espectáculo. Sí. Es como un circo también, tiene algo de academia y de circo. Ya. ¿Qué tipo de espectáculo es el que...? Mira... ¿Qué tipo de género? ¿Han inventado un nuevo género? Es un nuevo género. Es básicamente, la carpa que ves ahí, ¿no? Es una carpa que nos fue donada mientras estábamos en Brasil, y que es el espacio mágico, la carpa mágica, el espacio mágico donde todo puede suceder. Como en la novela de Hesse, lo único que la entrada solo cuesta la razón. Sí. Hay que dejar la razón para entrar al mundo mágico de la caravana, y los chicos de la caravana constantemente están creando nuevos espectáculos. Ahorita estamos en los Andes, ¿no? Y en este momento seguramente que el grupo de danza, de teatro y de circo está preparando el nuevo espectáculo que vamos a llevar a Argentina. Y constantemente en nuestras obras las estamos creando con los elementos que vamos adquiriendo, por un lado del oficio de cada uno de los chicos, por otro lado de las historias que vamos recogiendo en el camino, de las leyendas, de los cantos, de los vestuarios y de las profecías.
Y con eso vamos montando espectáculos que son multimedia, es decir, en la caravana hay gente que trabaja con fotografía, utilizamos la fotografía como imagen. Alguien que sabe de danza, en la danza se incorpora ese saber. Alguien sabe de malabares o se sabe subir sobre zancos, eso se incorpora porque en la obra siempre caben personajes gigantes, siempre cabe la imagen, siempre cabe la danza, el canto como elementos para dejar un mensaje y un pasaporte para llegar a cualquier sitio. Es decir, el circo entra a donde no entra nadie. Entonces es también una visa, es un pasaporte que nos permite llegar a comunidades en guerra, a comunidades indígenas, a poblaciones súper marginales y también que nos permite llegar a una universidad, a un teatro municipal, a una calle o a un mercado, ¿no? Eso es un vehículo de contacto social que nos permite Más de 40 intercambiar. países en 4 continentes, en general los recorridos que tú has hecho. Sí. Hay gente que puede estar escuchando esto y va a decir, este es el típico discurso hippie, es como volver una especie de reto. Sin embargo, tengo la sensación después de escucharte y de leer tu libro, Sí. que lo tuyo no es una especie de revival del hippismo, Ya. ni siquiera un post-hippismo, sino que es algo nuevo, que corresponde a este tiempo. A ver, ¿cómo te relacionas tú con esa matriz, digamos? Lo dijiste al principio, soy un empresario social, ¿no? O sea, no solamente en palabras, sino que realmente tengo en este momento, formo parte de una fundación internacional que se llama Ashoka, tomada del gran emperador hindú, que básicamente, además de ser un emperador, se dedicó a hacer obras sociales para su pueblo, que se volvió en un revolucionario social en el término de que además de ser cabeza de un estado, de un país, de una nación, de un reino, hizo de su vocación el ser un verdadero servidor del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de Ashoka se ha creado el concepto de empresario social, es decir, gente que en lugar de hacer empresas para beneficio público, personal, se dedican a hacer empresas de tipo social o como sería en sus orígenes la iglesia, empresas espirituales. Claro. Entonces, rescatar ese concepto de empresa también es permitir pensar de que lo que estamos haciendo es un oficio, es un oficio igualmente respetable que cualquier otro, que a lo mejor no es tan bien remunerado como debiese ser, porque todavía sigue vinculándose muchas veces la imagen con esta imagen bastante degradada del hipismo, el puro andar, el puro deambular sin un sentido. Pero yo rescato del hipismo lo que se rescata básicamente también del cristianismo, es decir, paz y amor siguen siendo los dos fundamentos de la doctrina cristiana, del hipismo y del ecologismo espiritual de estos tiempos. Es decir, yo pienso que en este momento lo que vivimos en los 60s nos sirvió para madurar y para crecer en proyectos y en empresas sustentables. La caravana también busca en su andar el fomentar, el apoyar proyectos que están buscando crear una biocultura. Es decir, aquí, por ejemplo, en Santiago hemos conocido a gente que está trabajando en diferentes proyectos ecológicos sobre este término, concepto amplio de la biocultura, y que están tratando de diseñar modelos de aldeas ecológicas, de barrios ecológicos, de centros ecoturísticos, de casas ecológicas. Entonces también parte de lo que la caravana hace es lo que ha aprendido en el camino y lo que puede impartir, son cosas prácticas de cómo mejorar nuestra relación al desperdicio, a la energía, a la alimentación, a la curación, a la construcción, al diseño de nuestros hábitats, que ya son cosas más concretas, ya no solamente es el pasar de los juglares mensajeros con sus tambores y sus cantos y sus sueños, sino cosas precisas que sirven para mejorar nuestra calidad de vida. Y este es el aspecto que tiene que ver con la empresa social. Tú estudiaste, según leí en tu propio libro, en algún momento todo lo que fueron las culturas nómades. Nosotros vivimos en un mundo fundamentalmente centrado en el sedentarismo. Nos cuesta imaginarnos fuera de las ciudades, desplazándonos, digamos, con nuestras familias, con nuestros trabajos. Tú, en cambio, has hecho el camino inverso. ¿Qué aprendiste y qué es lo que estudiaste, qué es lo que sacaste, trajiste de esa tradición del nomadismo, digamos, que se pueda aplicar al mundo de hoy, a los desafíos del mundo que viene, sobre todo? Mira, yo creo que lo fundamental es recordar que antes de ser sedentarios fuimos nómadas, es decir, que nuestros orígenes evolutivos parten del nomadismo y que solamente en un momento de la historia, con el descubrimiento de la agricultura, ¿no?,
pasamos de la fase cazadora, recolectora, viviendo en armonía con los ciclos de la naturaleza, al dominar la naturaleza y ponerla a nuestro servicio. Ujú. Ese cambio, que por un lado produce la civilización, Ujú. por otro lado también produce la destrucción Ujú. de la naturaleza. Es decir, la dominación de la naturaleza también produce un clic interno de que somos nosotros el centro, no solamente de la vida, sino del universo, de la creación. Ujú. Y este concepto de creernos o de sentirnos centros de la creación hace que perdamos el respeto, el cuidado que los pueblos originales tenían por todas las fuerzas de la vida que le permitían al humano seguir vivo. Entonces, esa ruptura, ese alejamiento, esta caída del paraíso que nos aleja del paraíso y nos aleja de la naturaleza, es el síndrome de la cultura babilónica, de las Torres de Babel y de la degradación ambiental, social, espiritual, psíquica en la cual vivimos. Obviamente 6,5 billones de gente, de población en el planeta no puede regresar al nomadismo, pero sí puede rescatar de las culturas originarias respetuosas de la vida en torno de ellos, de la vida no humana, reciprocidad, tomo de ti, te devuelvo en todas las formas, y no te devuelvo solamente mis desperdicios químicos, tóxicos o mi basura, sino te devuelvo en respeto y en cariño. Y al mismo tiempo el otro aspecto, el aspecto del nómada que vive de acuerdo a lo que la naturaleza le va enseñando. Es decir, que vive en atención constante a lo que sucede en el cielo para dirigirse, para orientarse, y que vive en constante mirada de atención a lo que la naturaleza le ofrece. Le ofrece en términos de clima, de alimento, de río, de madera, en el caso de los nómadas originarios, y hoy en día para nosotros lo que nos ofrece en términos de bases para estar, de contactos para hacer nuestro trabajo, de relaciones con los medios, con organizaciones, con personas que están haciendo algo similar, paralelo, complementario a lo que estamos haciendo nosotros, para irnos apoyando, dando y recibiendo, reciprocidad. Y eso ¿Algún ejemplo de algún pueblo que hayas estudiado o que tengas alguna una imagen que dar? ¿De qué pueblo específicamente nómada aprendiste qué cosa? Mira, quedan pocos pueblos nómadas, quedan grupos nómadas dentro de algunos pueblos que todavía hoy en día han aprendido, sobre todo, a vivir con lo que es necesario. Esta es una lección fundamental. En una cultura que tiende a acumular, excedente, ¿no? y por lo tanto a desperdiciar energía, recursos, etcétera, el nómada no puede viajar más que con lo que puede cargar. Ligero equipaje, como dice Machado. Así es. Entonces, esta lección de vivir con lo mínimo y con lo indispensable es una lección de desapego y también de cambio de perspectiva de nuestra relación. Es una visión a la vida. económica distinta de la realidad. Económica y ecológica. Es decir, si tomamos más de lo que necesitamos, estamos depletando el medio ambiente que nos va a sustentar. Por lo tanto, no estamos pensando en la próxima generación, que, de nuevo, es parte de lo fundamental que nos enseñan pueblos indígenas tradicionales y nómadas. Piensa no solamente en el impacto de tu vida, en lo que estás dejando en este momento, sino piensa 7 generaciones adelante. Piensa de aquí a 500 años, qué es lo que estás sembrando hoy para que en 500 años los herederos de los herederos de los herederos tuyos por 7 generaciones sigan teniendo recursos para seguir comiendo, respirando, alimentándose o viajando. Yo cuando pienso en pueblos nómades me imagino a los beduinos en el desierto, es la primera imagen, pero en Latinoamérica ¿ha habido culturas nómades? Sí. ¿Y qué pueblos nómades? Mira, la mayor parte de las culturas que no crearon civilización, por ejemplo Colombia y la Amazonia, para decirte dos casos, son culturas básicamente nómadas, es decir, son territoriales. Es decir, el nomadismo no consiste, como en el caso nuestro, de un viaje desde México hasta la Tierra del Fuego. El nomadismo es regional. Es decir, es cíclico en términos a lo que la naturaleza en una región te va ofreciendo. Y todas las culturas que han mantenido mejor contacto, mayor contacto con la naturaleza, son o fueron o siguen siendo todavía nómadas. Es decir,
Cuando el clima cambia o cuando la pesca o cuando la cacería se mueven con ella. Y cuando el invierno viene, bajan de la montaña. Cuando viene el verano, suben. Pastoreo, cazadores, recolectores, pescadores. Son muchas culturas que todavía hasta hoy en día mantienen esa relación, ¿no? Ahora, vamos a ir recorriendo algunos hitos de este viaje fascinante que recuerdo a los que a lo mejor recién sintonizan, forma parte de un recorrido de la caravana El Arco Iris, que va a llegar a Tierra del Fuego, o que ha llegado a Tierra del Fuego. No, que va a llegar. ¿Por qué ahora. Tierra del Fuego? Como un punto axial que aparece Ya. repetidamente en tu libro y en lo que tú dices. Tierra Ya. del Fuego, casi como un lugar, Trapananda, el lugar mágico. ¿Qué es lo que hay ahí? Ya, bueno, mira, cuando inicié este viaje, que fue en el año del 96, es decir, que estamos ahorita en el 10º año de viaje, y partimos de México, que fue el punto de origen de una pequeña ecoaldea que yo fundé en el año del 82 con otro grupo de nómadas, ¿no? Después de 13 años de viaje por el resto del planeta. Cuando empecé este viaje, recibí otra profecía y otra leyenda, que me habló de América como la espina dorsal de la Madre Tierra. Es decir, es el único continente que toca norte a sur, ¿no? Y que lo corta precisamente con una línea casi vertical, con puntos energéticos como son los chakras, como cuentan los maestros tibetanos, el hinduismo. Esos puntos energéticos corresponden a las culturas, a centros energéticos que crearon culturas a lo largo de todas las cordilleras, a lo largo de todas las costas de este continente. Entonces, dentro del trabajo que la caravana viene haciendo también a un cierto nivel sutil, es ir como en acupuntura tocando esos puntos. Entonces venimos desde los superiores, ¿no? De los del norte, bajando hasta el coxis, que sería Claro. la última vértebra de esta larga cordillera. ¿Estaríamos en la región sexual Exactamente. del mundo? O sea, estamos llegando, la Tierra de Fuego correspondería al chakra último, al más conectado precisamente a la Tierra, al axis de la Tierra, ¿no? Entonces, esa reactivación simbólica que la caravana viene haciendo de cada una de las culturas, pueblos, centros energéticos que venimos recorriendo, es como un masaje de Reiki simbólico al continente, a sus gentes, a su despertar también. Entonces, es como un trabajo también de ese tipo, Jodorowsky lo llamaría, es un trabajo de psicomagia. ¿No? Es un trabajo de que al alertarnos, al activar con conciencia un sitio, con sus gentes y con sus poderes, activas algo dentro de ti, activas entre otras cosas tu memoria, despiertas una memoria en la cual la humanidad, de alguna manera, pre-babilónica o pre-babélica, ¿no? Era una unidad, éramos una unidad humana, ¿no? Que se fue por diferentes razones separando y después confrontando, y etcétera, etcétera. Entonces, reconstruir simbólicamente, reconstruir y hacer este trabajo de reactivación de los chakras de la América es también una profecía, ¿no? Y tiene que ver también con los guerreros del arco iris. Tal vez ejemplificar, que me parece muy bonita esta idea muy gráfica de América como una columna vertebral con distintos chakras. Algunos de los chakras de América que te hayan impactado más o que hayas descubierto tú. Ya, que no conociera antes. Claro, Sí. Un chakra asociado a una región y una Ya. zona, una manera de vivir, no sé. Ya, mira, obviamente que partiendo de México, ahí tenemos un chacrota, ¿no? Como el chacrota mexicano, Un chakra, ¿no? Pero cuando llegamos al punto de Panamá, que ya de partida nos habían dicho, ese es un punto energético que de alguna manera provocó la ruptura, es decir, como si hubiera sido una ruptura de la energía fluyente del norte a sur, en ese punto donde hay gran oscuridad de todo tipo, ¿no? Es decir, por un lado está el centro babilónico más grande a través de la zona libre del Panamá, el canal y todo eso, y por el otro lado también en el Darién, el único punto donde la carretera panamericana se interrumpe, es una zona de guerra, de paramilitarismo, de violencia extrema. Dentro de este sitio nos encontramos una cultura, que es la cultura cuna, y la cultura cuna para mí fue un descubrimiento porque realmente no existía en
en mi conciencia, y descubrir una cultura indígena que en el año 2000, ¿no?, sigue manteniendo los parámetros ecológicos como parte de su espiritualidad y que sigue defendiendo ese archipiélago como un paraíso, me pareció genial. Del otro lado, en Colombia, en la Sierra Madre, en la Sierra Nevada de Santa Marta, nos encontramos a los Kogi. Los Kogi, ¿quiénes son los Kogi? Kogi. Son muy interesantes. Los Kogi son, dentro de Colombia, dentro del norte de Sudamérica, la cultura que mejor ha preservado su cosmogonía, su espiritualidad, su lengua, su cultura en todos sus aspectos. Fue una cultura que permaneció por estar metida en la parte más alta de la Sierra Nevada de Santa Marta sin contacto con el resto del mundo. Además, cortó sus vínculos a través de unos puentes y creó ciudades escondidas, secretas, en lo alto de las montañas. Y solo hace unos 15, 20 años eso se abrió de nuevo con un documental de la BBC. Cuando yo vi ese documental que se llama Desde el corazón de la tierra, mensaje a los hermanos menores, yo dije, aquí hay algo que importante. Entonces, era uno de mis metas y mecas en este viaje, era saber quiénes eran los Kogis. Y me encontré básicamente que lo que había yo visto en ese documental no era una invención de la BBC, sino que básicamente ahí encontré también un punto de activación increíble. De ahí... ¿Quiénes son los hermanos mayores y quiénes son los menores en este caso? Los menores somos nosotros, somos las culturas occidentales, las culturas blancas, las culturas mixtas que estamos aquí, ¿no?, que hemos perdido precisamente por toda esta confusión, de nuevo, babilónica, hemos perdido el sentido de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Hemos perdido el norte. El norte, y el sur también. El norte, ¿no? Ellos lo conservan desde esta altura de las montañas. Generalmente las culturas que permanecen cerca de las grandes montañas, ¿no?, como los incas, que permanecieron también en las partes más altas de las montañas, son culturas que preservaron básicamente principios de sobrevivencia para el planeta y para sí mismos, o en las selvas. En un lado, grandes culturas con civilización, como los Kogi, que dejaron ciudades maravillosas, o los incas o los aztecas en los altiplanos de México, y en la otra parte, en la Amazonia, en las selvas colombianas, las culturas nómadas, sin gran civilización, seres naturales que también preservaron esa vivencia y ese contacto con la Te naturaleza. quiero hacer una pregunta por curiosidad. Tenemos la suerte de tener un viajero que ha recorrido todos los chakras de América Latina y pasa por este país. A uno le cuesta mirarse desde afuera cuando uno está inmerso. Ya. ¿Qué chakras has descubierto en Chile? A ver, hazme un diagnóstico, aunque sea intuitivo, de tu paso por Chile. ¿Qué has percibido tú? Ya. ¿Qué energías aquí? A ver. Bueno, mira, de nuestra estancia, la mayor parte, de casi un año y medio que hemos estado en Chile, la mayor parte del tiempo lo pasamos en el norte, en el desierto. Para mí fue revelador, es decir, yo quedé fascinado. Ya me había fascinado el desierto por primera vez cuando lo crucé el Sahara en parte marroquí, parte español del Sahara. Ahí fue donde descubrí la fuerza del desierto. Pero al haber estado en el norte, en el Tarapacá, en Chile, me hizo descubrir también por qué en este sitio existen grandes señales de culturas fabulosas, completamente desconocidas, todos los grandes gigantes de Tacama y con sus símbolos que han dejado en las montañas, en los cerros, como señales que indican que también ese punto fue un punto de enorme importancia también a nivel energético y cultural, de lo cual todavía se sabe muy poco, pero que está activándose también de nuevo. Yo encontré en Iquique, en La Huayca, en Pica, grupos de gentes que ya empiezan a tomar conciencia de la importancia de ese centro energético y que empiezan a hacer un trabajo de reactivación, que como te digo, va desde el punto de vista energético espiritual, pero también desde el punto de vista tierra, es decir, cómo diseñar ecoaldeas, cómo diseñar centros de crecimiento personal, social, ecológico, en armonía con el universo y en armonía con los ciclos de la naturaleza. En este poquito tiempo que nos queda, quizás vamos a hacer un zapping muy rápido de algunos momentos o hitos de este viaje de la caravana. Personas y personajes con los que tú te has encontrado. Ya. Por ejemplo, él. Él es un mamo. Es un Mamo. mamo, que son los chamanes de la cultura de los Kogi, precisamente, ¿no? Este acaba de morir y fue uno de los que preservaron y formaron a los mamos actuales, viviendo periodos de 9 años dentro de las cavernas sin ver nunca la luz,
hasta los 9 años, salir y conocer el mundo, ¿no? Y aquí tenemos otros chamanes. Un chamán urbano de una tribu de punks. Esto fue en un encuentro que realizamos en México, ¿no? Con un chamán de la tradición náhuatl mexicana, y estos jóvenes que también están empezando a acercarse al conocimiento y que también, de alguna manera, las culturas urbanas también tienen un resurgimiento del concepto tribal. Por lo pronto, muy mal orientado. Parte del trabajo que la caravana ha hecho también ha sido tratar de contribuir a reorientar a estas jóvenes tribus para sacarlas de la violencia contra sí mismos y entre ellas, para darles un enfoque más social, más espiritual. Me imagino que, como dijimos, si tú has hecho este viaje tan... ¿Cuántos años llevas viajando? ¿En qué viaje? ¿De qué viaje? ¿Qué viaje, claro? Pero en este último, en el último de la caravana. Esta caravana Arcoíris por la Paz, llevo 10 años. 10 años viajando. Sí. Sabemos que sufriste no sé, un accidente, tuviste que operarte la columna, Sí. quiebres amorosos. Un autobús en Nazca. Perdiste un autobús, perdiste una mujer, o sea, perdiste muchas cosas en el camino. Así es, sí. Vamos a decir, no las perdí, las ofrendé, todo eso fueron ofrendas. Está buena esa solución, bueno, y me imagino que como ser humano tienes que vivir momentos de duda. Los grandes, yo estuve conversando con Werner Herzog, el cineasta alemán, que también ha hecho grandes utopías, que la selva, películas, lo abandonaban, quedaba de repente solo y sufría ese regreso. Todo eso me ha pasado. Y tú dices que uno de tus guías fue Carlos Castaneda, que de alguna manera te preparó para ser un viajero guerrero. Y nombras ahí el libro El lado activo del infinito. A ver, ¿qué significa ser un viajero guerrero y qué te ha enseñado Castaneda para seguir tu viaje? Sí, bueno, en los años 60, precisamente uno de los fenómenos que ocurrieron fue que muchos de nosotros como generación empezamos a utilizar sustancias que no conocíamos lo que iban a hacer dentro de nuestras mentes, espíritus y nuestros cuerpos. Poco a poco empezaron a aparecer los guías que nos dijeron esto no se usa de esta manera. Hay una enseñanza, hay una escuela de enseñanza que te indica cómo, en qué ocasión y de qué manera hacerlo y con quién hacerlo. Ese conocimiento fue fundamental para que algunos de nosotros no nos perdiéramos como muchas gentes de mi generación se perdieron. En la droga. Bueno. En la droga, en la desorientación total, es decir, en vacíos, pegados al viaje, pegados a un viaje sin retorno. El viaje de las plantas, de las plantas de poder, como les llama precisamente Carlos Castaneda, es un viaje que necesita guía para poder entrar y para poder salir, para pasar de una realidad y para regresar de esa realidad. Yo creo que esta ayuda es lo que me ha permitido también en muchos momentos darme cuenta que esta realidad que creo también coexiste con otra realidad con la cual de repente hay colisión. Y poder ir de una realidad a la otra es un ejercicio que aprendí precisamente de estas enseñanzas de Don Juan. Es decir, cómo poderme manejar contigo en este mundo, o ir a una universidad, y cómo mañana estar en una ceremonia tomando ayahuasca con una gente en el Orinoco o en el Amazonas, y poder entrar en ese mundo y tampoco perderme en él. Poderme manejar en este mundo y manejarme en este mundo, manejarme en todo tipo de mundos. Y yo creo que parte de las enseñanzas que nos vienen es esa. Y el título de mi libro es también cómo caminar muchos caminos, es decir, no hay un solo camino en la vida, hay muchos caminos, y transitar todos los caminos con el corazón, como también dijo Don Juan, y repitió Carlos Castaneda, es también parte de mi destino, parte de lo que en esta vida yo he escogido como camino, caminar caminos con corazón. Decía el poeta T.S. Eliot, el objetivo de todo viaje tal vez es regresar al propio jardín y ver las cosas por primera vez. ¿Qué piensas de eso? Ya. Bueno, yo creo, antes de partir a este viaje, me pasé 14 años construyendo un jardín maravilloso que es la aldea artística, ecológica, espiritual de Huehuecoyotl, donde vive todavía mis hijos, donde están creciendo mis nietos, y que es el paraíso que me tomó todos los años anteriores a este viaje, soñar y materializar y crear. Trato una vez al año de regresar a ese paraíso físico para orientarme y para recargar mi pila, recargar mi propia creencia en lo que estoy haciendo. Es decir, regresar a ese paraíso es como parar en un oasis, no es el fin, sino la fuerza que me permite seguir viajando. Cuando uno va navegando, el llegar a un puerto no es la destinación, sino el camino. Es decir, la paz
no es una finalidad, es un punto para poder seguirla alcanzando, seguirla buscando. Yo creo que el que, como yo, ha hecho del camino nómada su destino, los paraísos, las islas o los oasis son sitios a los cuales descansar para continuar el viaje. La tierra, Pachamama, la madre tierra Gaia, es la isla, el oasis, el paraíso que los viajeros intergalácticos hemos utilizado para descansar, para mantenerla, para preservarla, para continuar nuestro viaje a las estrellas. Y ese es el siguiente destino. Alberto, yo te quiero realmente agradecer por tu presencia en este magnífico viaje que hemos tenido en esta conversación. Agradecerte porque faltan más portadores de sueños en este mundo hoy día. Agradecerte porque la mayoría de los que hacen un diagnóstico del mundo hoy día hacen un diagnóstico apocalíptico. Tú, a pesar de que estamos en un momento abélico, más bien estás apuntando hacia ese arcoíris que se ve lejos, pero que tal vez está más cerca de lo que creíamos. Así es. Muchas gracias por todo y por este regalo, esta ofrenda que nos has hecho a través de tu libro y tu Gracias a ti, Cristian, por esta caminar. oportunidad. No,